Muy buenas noches, hermanos. Un gusto saludarlos nuevamente desde la comodidad de su casa. De verdad, disfrute de este momento y queremos compartir un ratito la palabra de Dios, hablando siempre de nuestro Padre. Pero antes de eso, quiero invitar a Ali que nos bendiga con oración. Señor, te damos gracias porque hoy nos vas a hablar mucho de tu palabra y bendice a todos los que están en su casa y pon tu sangre en todas las casas para que ninguno nos dé esta enfermedad. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 De verdad que bueno es estar todos en un mismo sentir, buscando la comunión con nuestro Padre. Como estuvimos hablando el martes pasado acerca de Dios como nuestro Padre, leíamos un versículo muy bonito que todos lo hemos leído en más de alguna ocasión. Creo que con ese terminamos y lo vamos a leer nuevamente hoy para que hablemos un poquito acerca de ese versículo. Y de esa manera también, si usted tiene la oportunidad, si se conecta o ya sea después puede comentar acerca de lo que estamos hablando, pues hágalo con toda confianza. Y si tiene alguna inquietud, pues de igual manera nosotros podemos tratar de aclarar las inquietudes que ustedes tengan. Amén. Si gusta, si tiene su Biblia ahí a la mano, lo invito a que busque Efesios 1, 5, 6. Y algo importante también, aparte de su Biblia, siempre recuérdese que los días martes es una buena oportunidad de que tenga su taza de café con su pancito ahí para compartir este momento de la palabra de Dios. Amén. Mientras usted lo busca, queremos saludar a todos los hermanos de Iglesia de Cristo Maranata Santa Ana que estamos felices de que Cindy está cumpliendo años. No sabemos, Cindy Joya, gracias. ¡Feliz cumpleaños! De Morales. Perdón, Cindy Joya de Morales. No sabemos cuántos años cumple, pero sabemos de que está muy feliz celebrándolo con su esposo. Y aunque no se han conectado, queremos darle la bienvenida a Santa Ana oficialmente a Eli, ¿verdad? Que ya está ahí con hermana Isabel. Nuevamente. De verdad que el Señor es bueno y hasta este día sabemos de que Él la ha guardado y la seguirá guardando. Así que bendecimos la vida de Eli también. Si ya tiene el versículo, le invito a que lo leamos. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Pero antes de leer eso, quiero que Alika también nos lea otro versículo que está en Salmos 68, versículo 5. Como dice Alika. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Amén. 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 Yo le pregunto, ¿usted alguna vez se ha sentido huérfano a pesar de que tenga un padre terrenal? Pues considero que en algún momento hemos sentido esa carencia por diferentes motivos, X razones se nos presentan esas situaciones. Ya vamos a hablar un poquito de ese versículo. Leamos lo que dice Efesios 1 del 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Allí, como primer punto, nosotros vemos de que Dios nos predestinó para ser adoptados. ¿Cómo fue eso? Pues sencillamente dice en esta lectura que nosotros llevamos que esta decisión la tomó Dios en la eternidad pasada sin que nosotros
hayamos participado en sus decisiones, es decir, es por deseo de nuestro Dios Padre. Ahí usted no tiene nada que ver, simplemente es un deseo desde la eternidad, con un propósito eterno, y usted es predestinado para eso. Fue un acto de pura gracia, o sea, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, usted no tuvo que hacer absolutamente nada para recibir esa adopción que nuestro Dios Padre nos da. Pero hay una condicionante ahí, ya vamos a ver cuál es. Ya creo que usted ya lo vio al momento de leer ese versículo, esos dos versículos, ya está muy claro ahí. Pero antes de eso, dice que la adopción fue un acto divino, no es un logro del cristiano. Es decir, usted, por más que intente como cristiano, esa adopción no tiene nada que ver con las capacidades, con las decisiones que usted tome, simplemente es una decisión o un acto divino. Como leíamos en la primera parte, desde la eternidad pasada Dios lo decidió así, y ya va a ver cómo es la mejor manera para que usted pueda ser parte de esta familia. Dice que cuando nos creó para sus propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos de Dios? Si usted sabe cuál es su propósito en esta tierra, pues ahí hay unos versículos que hablan acerca de eso. Aquí los que estamos en casa, si quieren también opinar al respecto, pues bienvenido. Yo creo que uno de los propósitos de Dios es que hagamos buenas obras, dice la palabra, ¿verdad? Entonces dentro de ella está el ser bondadosos, el ser agradecidos, en el sentido de que el agradecimiento no solamente dar gracias, sino que, por ejemplo, si hacen algo por mí, entonces yo hago algo por otra persona, no por la que hizo por mí, sino hacerlo por otros. Entonces ahí estamos siendo agradecidos, ¿verdad? Dentro de esas buenas obras también está el que nos cuidemos los unos a los otros. Hoy, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿va? ¿Qué podemos hacer? Dirá usted, si me tienen encerrado. Mire, si a usted le abundó los frijoles con arroz, o sea, el casamiento, y sabe que su vecino está pasando por un momento difícil, pues comparta el casamiento. Ahí póngase la mascarilla, póngase los guantes, salga rapidito, lléveselo y regrese a su casa, ¿verdad? No le digo que se quede platicando porque está prohibido, ¿verdad? Pero ayude a los demás. Alica. Yo creo que es predicar el evangelio. Y hoy a todos, hoy a uno de mis dos vecinos, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, le fuimos a dejar sandía. Y eso es bueno. Amén, amén. Muy bien. Usted recibe las cosas, por el ejemplo que ponía Alica, las personas tal vez ahí en su comodidad de la casa o en sus quehaceres no se esperaban eso. Igual es Dios cuando nos da esta adopción, nosotros no la esperábamos, simplemente la recibimos, nos apropiamos de eso. Entonces, como al ser parte de esta adopción, pues nosotros tenemos que transmitir ese mensaje y esa enseñanza. Y aquí hay una parte que me gusta que dice que es un propósito eterno que no podía ser frustrado por nada ni por nadie. Es decir, aquí, por más que la gente quiera ponerle pies y manos a las cosas, definitivamente no tienen ningún poder ni autoridad para quitarnos esta adopción eterna que hemos recibido. ¿Y cómo la vamos a recibir? Pues, como vemos en este versículo, dice que nuestra adopción se hizo una realidad mediante la crucifixión del Señor Jesucristo. Es algo que el Padre lo dispuso. Y
como decir, no hubo vuelta atrás en esa decisión. Él la tomó y mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y Pablo dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, nuestra adopción era uno de los propósitos de la muerte de Cristo. Con la crucifixión de Cristo y su muerte, pues el propósito era de que usted y yo fuéramos adoptados. Entonces, vemos que el amor de Dios por nosotros, ese amor que tuvo, era tan grande que tuvo que sacrificar a su propio Hijo. Y son tan firmes sus decisiones que no evitó la muerte de su propio Hijo. Yo le pregunto, ¿usted alguna vez se ha sentido en una decisión firme, que no tiene que dar vuelta atrás en lo que ha decidido? Pues creo que aquí en la casa al principio de año se experimentó una decisión firme donde no podíamos darle vuelta atrás. Eran los planes de Dios, pero así es el amor de Dios con cada uno de nosotros. Por eso me gusta esta parte que dice, una decisión que no tiene vuelta atrás. Y no le importó que su Hijo viniera a este mundo, porque con la muerte de Él éramos muchos los beneficiados. Todo esto lo hizo nuestro Padre para adoptarnos como hijos suyos. Por eso yo le decía, si usted alguna vez se ha sentido huérfano, pues déjeme decirle de que tenemos un Padre eterno, un Padre celestial que nos está guardando día con día y nos ha dejado sus brazos extendidos, como lo hablaba el pastor el día domingo, para recibirnos y adoptarnos y aceptarnos. Así que usted, si quiere ser parte de esta familia, pues sencillamente aquí tenemos el paso que nos da este versículo, que dice que nosotros hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Así como el versículo que leía Ali, que quiero retomarlo, está en el Salmo 103, perdón, este es otro versículo. Antes de llegar a ese versículo quiero leer este. Salmo 103, verso 13 y 14. Y aquí entramos a otra parte que dice, ya hablamos, para recapitular un poco, que dice que Dios es nuestro Padre. Vimos que nuestro Padre Divino nos formó antes de nacer. También vimos una parte que dice que nuestro Padre Divino nos adoptó en Cristo. Y hoy, para terminar esta parte del discipulado, vamos a ver un poquito que dice que nuestro Padre Divino se compadeció de nosotros. Ahí, si usted tiene en su diccionario, en su teléfono, y puede buscar qué es compadecerse, pues busque ese concepto, y si tiene la oportunidad de poner el comentario ahí en el video, pues puede ponerlo. Pero antes quiero leerle ese versículo que dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Es decir, usted y yo fuimos formados del polvo. Entonces Dios en su misericordia se recuerda de eso, que nosotros fuimos formados del polvo, volveremos al polvo, pero nos ha trazado un camino, y ya lo vimos, que Él como Padre, al compadecerse de nosotros como hijos, de igual manera, aquí dice la clave, que los que le temen, pues pueden tener esa condición de ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir que es la compasión de Dios? Ella Escuchemos. tiene que compadecer. Alika tiene que compadecer.
el sentir tristeza al ver padecer a alguien y desear aliviar su dolor o sufrimiento. ¿Usted alguna vez cuando ha ido de viaje o, bueno, no lo veamos un viaje largo, simplemente usted va al centro de Santa Ana y usted ve cuadros ahí que uno se compadece, se siente triste, primero porque a veces uno no tiene las capacidades para poder ayudar a todos y cada una de las necesidades que vemos día a día, pero como decía el pastor al principio, de que si usted tiene la oportunidad hoy de compartir algo de lo que usted tiene en su mesa, pues hágalo. No es que se compadezca de la persona, pero más bien es decir, compadecerse del momento, de la situación o de la, ¿perdón? O de la necesidad. Pues dice ahí lo que decía Alica, que hasta pues, da tristeza, ¿va? Pero el quedarse con esa tristeza, pues nosotros como hijos de Dios podemos dar un paso más allá y ¿cómo se llama? Y extenderlo a una parte que dice aquí, podemos llevarlo a un acto de bondad. Aquí dice, ¿qué es la compasión de Dios? Pues bien, la compasión de Dios es un aspecto de su bondad. Es la profunda y tierna misericordia de Dios. Es decir, Él es perfecto, que su misericordia alcanza para todos y para cada necesidad, para cada problema. Él no se queda con nada, pues simplemente Él está dispuesto a extender su bondad. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues nosotros como hijos de Dios tenemos esa oportunidad cuando la palabra de Dios nos dice que el que le da al pobre, ahí me puede a Dios le presta. Es decir, usted como cristiano, si usted ve esa necesidad, pues dice que Dios se lo está dando a Dios. En otras palabras dice, es el amor de Dios hacia los que se encuentran en una miseria y en angustia espiritual. Pues aquí lo podemos ampliar un poco más, no solamente en la parte física, sino que también lo podemos llevar a las necesidades espirituales, la miseria espiritual o almática que se pueda tener en ese momento. Hay muchas cosas que uno no las exterioriza, pero Dios conoce nuestros más profundos pensamientos. Y hay cosas que tal vez usted y yo no le hemos dicho a nadie, pero Dios en su omnipresencia, omnisciencia, podemos ver de que Él está en cada uno de los pensamientos del hombre, y ahí en lo íntimo Él puede ver la miseria o la angustia espiritual que podemos tener como seres humanos en determinadas situaciones. Una pregunta para todos. Ok. ¿La misericordia de Dios es para todos los seres humanos o solo para los hijos? Para todos. Para todos. A ver qué piensan ahí los que nos están viendo. Aquí dicen que es para todos. No sé qué piensa usted que está escuchando. Opine ahí, por favor. Para todos. Mientras llega esos comentarios, ¿qué piensa? Si es, bueno, aquí en la casa dicen que es para todos. Alica dice que es para todos. Luca, ¿qué opina? Que es para todos también, dice. Ya salió, sí. Sí, para todos. Para los perritos. Bueno, antes de que ahí sí tiene la oportunidad de comentar, hoy sí vamos a leer. Antes de eso, veamos qué dice Efesios 2:1. Aquí dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Podríamos poner Efesios 2:1.
Efesios 2, 1 al 2. Efesios 2, 1. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, entonces Y Efesios 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Es entonces? Efesios 1:2. Ok. Allí lo que vemos es que es por la voluntad de Dios, es decir, nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Cómo se manifiesta la compasión de Dios? No sé si ya alguien puso algún... Ya hay varios. Ok, veamos qué dice. Vaya, pues lea, pero apúrese. Dice, Jorge Posada dice, para todos. Isabel Guerrero, para todos igual. Evelyn dice, para todos. Jorge, Evelyn, dicen que es para todos. Ana, Isabel también para todos. Evelyn agrega que el sol sale para buenos y malos, dice la palabra. Entonces quiere decir, ya ella puso un ejemplo, quiere decir que es para todos. Ok, ahí con ese versículo pues podemos apoyarnos y ver claramente de que definitivamente es para todos. Dios es misericordioso con todo y mayormente con sus hijos. Amén, definitivamente. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la compasión de Dios? Ahora vamos a ver en el Salmo 68, 5 y 6. Dice, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Ahí vemos de que dice, si usted se siente desamparado, pues Dios nos dice en este versículo, somos parte de una familia. Somos parte de algo grande, de algo eterno, algo que sobrepasa lo terrenal. Si usted se siente pues huérfano, como le repito, Dios nos ha adoptado como hijos, es parte del plan eterno que Él diseñó, y el único requisito que nos da es por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, Él nos está incorporando a su familia. Amén. Amén. No sé si hay algún otro comentario ahí que podamos... O alguna pregunta. O alguna pregunta. Con esto estamos cerrando una parte del discipulado y lo cerramos de una manera grande, pues sabiendo de que nuestro Padre se tomó a bien adoptarnos a todos por igual como hijos y parte de una gran familia. Así que le recuerdo, si usted en algún momento se ha sentido desamparado, huérfano, pues Dios le recuerda que usted es parte de una familia eterna donde podemos celebrar y gozar esa adopción eterna. Amén. Que el Señor les bendiga. Luca va a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, que podamos descansar, Dios poderoso. Amén. Adiós. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y quédense en casa. Dios los ama. Adiós, feliz noche. Aquí.